Bienvenidos a nuestra profunda inmersión, en un tema que realmente nos interpela a todos, Ajá. la relación, digamos, compleja, ¿no? Sí, Entre el principio de subsidiariedad, ajá. la soberanía nacional, y la amenaza de la gripe aviar H1N1. Claro. ¿Te has preguntado alguna vez Mm, quién debería tomar las decisiones en momentos de crisis? Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Los gobiernos locales, Mm, las organizaciones internacionales, o Las cada personas, país por ¿no? su cuenta? Y la pandemia reciente Claro, nos ha puesto a todos a pensar sobre esto, ¿no? exacto. Algunos creen que necesitamos organismos internacionales fuertes para coordinar una respuesta global, mientras que otros defiendan la soberanía de cada nación para tomar sus propias decisiones. Exactamente. Y aquí es donde entra en juego el principio de subsidiariedad, Ajá. que en esencia plantea que las decisiones deben tomarse al nivel más cercano posible al problema, Claro. interviniendo los niveles superiores solo cuando sea absolutamente necesario. Un principio con raíces profundas. En la filosofía política y social, Ajá. data de la antigua Grecia, Mm, con Aristóteles, y su idea de la comunidad política como la forma más natural de organización. Interesante. Más adelante, Santo Tomás de Aquino Ujú. lo integró en su filosofía. Ajá. Y luego la Iglesia Católica, a través del Papa Pío Tellón, en su encíclica Quadragésimo Anno de 1931, Hmm. le dio marco formal. Es interesante cómo un concepto con tanta historia Sí. se vuelve tan relevante hoy, ¿Ves? en un mundo globalizado que enfrenta desafíos como pandemias, virus mutantes. Absolutamente. Y uno de los ejemplos más claros Mm. de la aplicación de la subsidiariedad Ajá. lo encontramos en la Unión Europea. Ujú. La idea es que la UIS solo debe actuar cuando sea más efectivo que la acción individual de los Estados miembros. Claro. Se busca proteger la autonomía de cada país, pero al mismo tiempo permitir la acción conjunta cuando se necesita. Y el Tratado de Lisboa, firmado en 2007, Reforzó aún más este principio al darle un rol más activo a los parlamentos nacionales en el proceso de toma de decisiones de la UE. En teoría, la subsidiariedad suena ideal, sí. empodera a las comunidades locales, Claro. fomenta la responsabilidad ciudadana y Mm. permite soluciones a medida para cada contexto. Suena perfecto, ¿no? Mm, Pero como todo en la vida, claro, la teoría y la práctica a veces no van de la mano. exacto. Y algunos argumentan que en realidad la subsidiariedad está siendo manipulada por países poderosos para mantener su control sobre los más débiles. Manipulada. Sí. ¿Cómo? ¿De qué manera se distorsiona este principio? Bueno, Me interesa entender cómo algo que suena tan positivo puede tener un lado oscuro. algunos expertos alertan sobre lo que llaman las trampas de la subsidiariedad Mm, y señalan 4 mecanismos principales. ajá, La primera trampa es la descentralización aparente. ujú. Te hacen creer que las decisiones se toman a nivel local, pero en realidad las instituciones internacionales dominadas por los países ricos siguen teniendo la última palabra. Es como si te dieran un volante de juguete, Exactamente. pero el coche sigue siendo controlado por otra persona. La segunda trampa es el condicionamiento de la ayuda. Ah, Te ofrecen dinero o asistencia técnica, claro. pero a cambio de que adoptes políticas que beneficien sus intereses, no necesariamente los tuyos. Te doy esto, pero me debes aquello, un viejo truco. Así es. Mm, La tercera trampa es la imposición de normativas globales uniformes. mm, Argumentan que son necesarias para garantizar estándares mínimos, claro. pero estas normas pueden erosionar las capacidades locales y crear dependencia de las directrices de los organismos internacionales. Es como si te obligaran a usar un mismo talle de ropa, sin importar tu contextura física. Y la cuarta trampa es la recuperación de costos. Mm, Bajo la bandera de la subsidiariedad se prioriza la rentabilidad económica por encima de las necesidades sociales, beneficiando a las grandes corporaciones en detrimento de las comunidades más vulnerables. un panorama bastante desalentador, ¿no? Sí. Parece que la subsidiariedad en la práctica puede ser utilizada como un caballo de Troya Mm. para perpetuar las desigualdades. Esa es una de las críticas más fuertes. Claro. Es aquí donde surge la necesidad de hablar de otro principio, Ah, la reciprocidad. mm, La idea es que las acciones deben ser mutuamente beneficiosas, ah. que las relaciones se basen en un intercambio equitativo. Suena como un buen complemento a la subsidiariedad. Sí, La reciprocidad podría fomentar la colaboración entre diferentes niveles, exactamente. el intercambio de recursos y conocimientos, y el fortalecimiento del tejido social. Precisamente, la reciprocidad implica que si un nivel superior interviene, debe hacerlo con el objetivo de fortalecer la capacidad del nivel inferior para actuar por sí mismo en el futuro.
Claro. No se trata solo de dar una mano, sino de enseñar a pescar. Pero ¿no podría la reciprocidad, al requerir la intervención de niveles superiores, terminar erosionando la autonomía que la subsidiariedad busca proteger? ¿No se crea una especie de paradoja? Esa es una tensión fundamental. Pueden coexistir estos dos principios o son incompatibles en la práctica. Es un debate abierto que debemos abordar con cuidado. Y en este entramado complejo, no podemos olvidar el rol de la soberanía nacional. Claro. ¿Hasta qué punto la defensa de la soberanía nos puede estar cegando a las necesidades globales, Sí. a los desafíos que requieren una acción conjunta? Es una pregunta que resuena cada vez con más fuerza, sobre todo en un mundo interconectado donde las fronteras se desdibujan. Se acusa a la soberanía de ser utilizada como excusa para la inacción, para priorizar los intereses nacionales por encima de las necesidades globales. Y las consecuencias de esa visión cortoplacista son evidentes. Sí. Falta de acción colectiva, desigualdades persistentes, acceso desigual a los recursos. La pandemia nos dio una muestra clara de esto. Efectivamente. ¿Realmente actuamos como una comunidad global o cada país se preocupó solo por sí mismo? Y con el cambio climático, el panorama es aún más preocupante. La insistencia en la soberanía para explotar recursos sin control choca de frente con la necesidad urgente de una acción global coordinada para proteger el planeta. Y para añadir aún más complejidad a este escenario, aparece la amenaza del H5N1, Claro. la gripe aviar con potencial pandémico. Un recordatorio de que vivimos en un mundo donde las amenazas no conocen fronteras, donde la salud de uno está ligada a la salud de todos. ¿Cuán cerca estamos de una nueva pandemia? Bien. Los expertos parecen bastante preocupados por la evolución del virus. El H5N1 necesita 3 mutaciones clave para transmitirse fácilmente entre humanos. Lo que preocupa a los virólogos es que estas mutaciones ya están apareciendo en mamíferos infectados. Lo que sugiere que el virus se está adaptando y podría dar el salto a los humanos en cualquier momento. Estamos hablando de un escenario apocalíptico como en las películas. Es un riesgo real, pero manejable. No es ciencia ficción. Es una posibilidad que debemos tomar en serio. Claro. Y volvemos a la pregunta inicial. ¿Nuestros sistemas actuales, basados en la subsidiariedad y la soberanía, están preparados para manejar una amenaza de esta magnitud? Tal vez esa sea la pregunta central de nuestro Deep Dive de hoy. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre la autonomía local y la gobernanza global efectiva en un mundo cada vez más interconectado? Claro. Y con desafíos cada vez más complejos. Un desafío que requiere un análisis profundo y una reflexión honesta sobre los principios que guían nuestras acciones. Y en la próxima parte de nuestro Deep Dive vamos a analizar en detalle cómo el H5N1 está evolucionando. ¿Y qué podemos hacer individual y colectivamente para prepararnos para una posible pandemia? Retomando la conversación, la gran pregunta es si los principios que rigen nuestro sistema global, la subsidiariedad y la soberanía, nos están preparando realmente para enfrentar una amenaza como la del H5N1, un virus que no respeta fronteras ni ideologías. Es una pregunta crucial, sobre todo considerando que el virus ya está mostrando una capacidad de adaptación que preocupa a los científicos. Exactamente. Los virólogos Martin Beer, Matilde Richard y Tom Peacock, quienes han estudiado en profundidad el H5N1, nos alertan sobre 3 mutaciones clave que el virus necesita para volverse altamente transmisible entre humanos. Es como si el virus estuviera resolviendo un rompecabezas, y cada mutación es una pieza que lo acerca a su objetivo, propagarse fácilmente entre nosotros. Es una imagen bastante inquietante. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre estas mutaciones? ¿Qué las hace tan especiales? Claro, la primera mutación conocida como E627K afecta a la polimerasa del virus, la enzima que utiliza para replicarse dentro de las células. Imagina la polimerasa como una llave que abre la puerta de nuestras células. Esta mutación le permite al virus crear una llave maestra que funciona mejor en las células de los mamíferos, incluidos nosotros. ¿Y esta mutación ya se ha detectado en la naturaleza? Sí, lamentablemente se ha encontrado en zorros infectados en los Países Bajos y en focas en Nueva Inglaterra. Y lo que es aún más preocupante es que esta mutación no parece afectar negativamente al virus en las aves, lo que significa que puede seguir propagándose entre ellas sin problemas, aumentando las posibilidades de que mute aún más. O sea que el virus se está volviendo más eficiente para infectar mamíferos, pero sin perder su capacidad de infectar aves. Es como si estuviera entrenando en 2 campos de juego al mismo tiempo. Exactamente. Y eso aumenta exponencialmente el riesgo de que dé el salto a los humanos.
La segunda mutación afecta la hemaglutinina, la proteína que el virus utiliza para adherirse a nuestras células. Piensa en la hemaglutinina como un gancho que se agarra a nuestras células. En este caso, se necesitan 2 cambios específicos para que el gancho se ajuste perfectamente a las células humanas. ¿Y qué tan probable es que ocurran estas 2 mutaciones? ¿Es algo que deberíamos esperar o es una posibilidad remota? Es menos probable que la primera mutación, ya que requiere 2 cambios muy específicos en el código genético del virus. Pero con la cantidad de virus circulando en la naturaleza no podemos descartar ninguna posibilidad. Es como jugar a la lotería. Cuantas más veces juegues, mayores serán tus posibilidades de ganar, aunque la probabilidad individual siga siendo baja. ¿Y la tercera mutación qué hace? ¿Cuál es su papel en este rompecabezas viral? La tercera mutación también afecta a la hemaglutinina, pero en este caso la hace más estable en el aire. Imagina que el virus es una gota de agua. Si la gota es muy frágil, se evaporará rápidamente en el aire. Pero si es más estable, podrá flotar durante más tiempo, aumentando las posibilidades de que alguien la inhale y se infecte. Entiendo, o sea que si el virus adquiere estas 3 mutaciones, podría transmitirse fácilmente entre humanos a través del aire, como ocurre con la gripe común. Ese es el escenario que más preocupa a los expertos. Y no olvidemos que los virus son maestros de la adaptación. Cuanto más se propaga el H5N1 entre aves y mamíferos mayores, son las posibilidades de que mute y adquiera estas características que lo hacen tan peligroso para nosotros. Es una carrera contra reloj, ¿no? Estamos haciendo lo suficiente para prepararnos para una posible pandemia de H5N1. Tenemos las herramientas, los recursos, la voluntad política para enfrentar este desafío. Esa es la pregunta del millón. A nivel individual, podemos informarnos, tomar medidas preventivas, vacunarnos contra la gripe estacional para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Pero la verdadera clave está en la acción colectiva. Necesitamos invertir en investigación en vigilancia epidemiológica, en el desarrollo de vacunas y antivirales específicos para el H5N1. Y también en fortalecer los sistemas de salud pública, Ujú. que son la primera línea de defensa ante una pandemia. Absolutamente no podemos darnos el lujo de ser complacientes. El H5N1 es una amenaza real y la historia nos ha enseñado a veces de manera dolorosa que las pandemias pueden surgir en cualquier momento y cambiar el curso de la historia. Y volviendo a la tensión entre la subsidiariedad y la soberanía, ¿crees que estos principios, tal como se aplican en la actualidad, podrían obstaculizar una respuesta global coordinada ante una pandemia de H5N1? Es una posibilidad que no podemos ignorar si cada país prioriza sus propios intereses por encima del bien común, si no hay una voluntad real de cooperación internacional. La respuesta será fragmentada e ineficaz. Como la fábula del escorpión y la rana, el escorpión le pide a la rana que lo lleve al otro lado del río, prometiéndole que no la picará. La rana acepta, pero a mitad de camino el escorpión la pica. Una analogía muy gráfica, la rana agonizante le pregunta al escorpión, ¿por qué le hiciste? Ahora nos vamos a ahogar los dos, y el escorpión con resignación responde, no pude evitarlo, está en mi naturaleza. En el caso de una pandemia, la naturaleza del sistema internacional actual, con su énfasis en la soberanía y la competencia entre estados, podría llevarnos a un destino similar. Esa es la paradoja, nos aferramos a la idea de la soberanía nacional, pero al hacerlo podremos estar poniendo en riesgo nuestra propia supervivencia. Como especie, necesitamos un nuevo paradigma de gobernanza global, uno que reconozca la interdependencia de los países y la necesidad de una acción colectiva ante los desafíos globales. Un paradigma que no niegue la importancia de la soberanía, pero que la entienda como una responsabilidad compartida, como un compromiso con el bien común. Exacto, un nuevo modelo de gobernanza global que se base en la solidaridad, la cooperación y la justicia global, que reconozca que todos estamos en el mismo barco y que si el barco se hunde, nos hundimos todos. Y en la próxima parte de nuestro Deep Dive, exploraremos cómo podemos construir ese nuevo paradigma, cómo podemos crear un sistema de gobernanza global más justo y eficaz para afrontar las amenazas del siglo XXI, un sistema que nos permita navegar las aguas turbulentas de un mundo cada vez más complejo e interconectado, sin perder de vista la importancia de la acción local y el respeto a la diversidad. Hemos explorado la subsidiariedad, la soberanía, el H5N1, conceptos complejos, desafíos globales, amenazas latentes, pero la pregunta que queda resonando es, ¿qué significa todo esto para nosotros, para ti y para mí? ¿Cómo aterrizamos estas ideas abstractas en acciones concretas? Esa es la pregunta clave. No podemos quedarnos solo en el análisis, en la crítica. Necesitamos pensar en soluciones, en propuestas, en un camino a seguir. Un camino que por momentos parece desdibujarse entre la niebla de la incertidumbre. Por un lado, tenemos la amenaza del H5N1, que nos recuerda nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad ante fuerzas que a veces escapan a nuestro control. Una amenaza que nos obliga a mirarnos al espejo como especie y preguntarnos, ¿seremos capaces de dejar de lado los egoísmos nacionales, las luchas de poder para enfrentar un enemigo común? ¿Podremos actuar como una verdadera comunidad global? Es la gran prueba de fuego para la humanidad, ¿no? Superar nuestras diferencias,
trascender las fronteras para construir un futuro en común, y no solo para enfrentar pandemias, sino para abordar todos los desafíos globales que nos acechan: el cambio climático, la pobreza, la desigualdad, las guerras. Es un llamado a la acción, sin dudas, un llamado a construir un nuevo paradigma de gobernanza global, uno basado en la solidaridad, la cooperación, la justicia, un paradigma que reconozca que todos estamos interconectados, que el bienestar de uno depende del bienestar de todos. Y en ese nuevo paradigma, los principios que hemos estado discutiendo adquieren una relevancia fundamental. La subsidiariedad bien entendida puede ser una herramienta poderosa para empoderar a las comunidades locales para construir soluciones desde la base adaptadas a cada contexto. Pero la subsidiariedad no puede ser una excusa para la inacción, para la fragmentación, para la desigualdad. Debe complementarse con la reciprocidad, con el compromiso de construir relaciones justas y equitativas entre todos los actores, desde el individuo hasta los organismos internacionales. Y la soberanía en este nuevo paradigma debe entenderse como una responsabilidad compartida, no como un privilegio exclusivo de unos pocos. Una responsabilidad de cuidar nuestro planeta, de proteger la vida en todas sus formas, de construir un futuro sostenible para las generaciones futuras. Es un desafío inmenso, sin dudas, pero también una oportunidad única para redefinir nuestro lugar en el mundo, para construir un futuro más justo, más equitativo, más humano. Y para lograrlo necesitamos la participación de todos. Cada uno de nosotros tiene un rol que jugar, una contribución que hacer. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que otros resuelvan los problemas por nosotros. Es hora de despertar, de tomar conciencia de nuestra interdependencia, de nuestra responsabilidad colectiva. El futuro está en nuestras manos, en las decisiones que tomamos hoy. Ahora, las organizaciones creadas después de las catástrofes autoinfligidas creadas por la humanidad con la Primera y la Segunda Guerra Mundial son mera decoración para actuar en términos teatrales la parodia de la equidad entre estados, cuando todos sabemos que quien controla dichas organizaciones supranacionales es el imperialismo estadounidense y sus satélites de la OTAN. Para pensar seriamente en una organización capaz de enfrentar catástrofes de tal magnitud como la última pandemia de dudoso origen por los países hipercapitalistas centrales, sino más bien crear algo parecido a un organismo supranacional planetario, debería estar conformado por hombres y mujeres de países probados en hechos reales de compromiso con el bienestar de la humanidad, su salud y felicidad, sin que esto se logre a través de la aniquilación de la humanidad y otras formas de vida países. El riesgo de una pandemia inducida está a la vuelta de la esquina. Que esta no sea la excusa para la nueva implementación del control planetario de hipercapitalismo con su reiterado brazo ejecutor, la fuerza de las bestias. Un llamado a la reflexión, a la acción, a la esperanza, un llamado a construir un futuro donde la subsidiariedad, la soberanía y la solidaridad se entrelacen para crear un mundo más justo, más equitativo, más sostenible. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar y compartir nuestro trabajo.